Hey, muy buenas queridos fanáticos de la tecnología, sean todos bienvenidos a Tovar Technology. Espero que estés muy bien. En esta ocasión vamos a mostrarles un top 10 sobre los mejores teléfonos calidad-precio del año 2022. En este año hemos tenido numerosos lanzamientos potentes, pero muchos de ellos se nos escapan de las manos. Por eso nos quisimos centrar en un top algo más accesible para todos. Pero el hecho de ser equipos accesibles no quiere decir que sean simples. Te vamos a mostrar verdaderas máquinas para que puedas aprovechar bien tu dinero y así gozar de un dispositivo a la altura. Un pequeño detalle a tener en cuenta es que los precios publicados en este video pueden variar según el país donde estés o al momento que veas este video. Por cierto, cada uno de los dispositivos mencionados tendrán un link de compra en la descripción y en el comentario fijado para que le des un vistazo. En el puesto número 10 nos encontramos con el OnePlus 9. Sabemos que salió en el año 2021, pero ha envejecido muy bien. Por su precio tenemos una bestia en todos los aspectos. Por unos $450 tenemos como procesador el Snapdragon 888. Dependiendo de la versión que compres, contarás con 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Una pantalla AMOLED con una tasa de refresco de 120 Hz Full HD, una cámara trasera con sensor principal de 48 megapíxeles con apertura del diafragma de 1.8, ultra angular Sony IMX766 de 50 megapíxeles con una apertura del diafragma de 2.2, lector monocromo de 2 megapíxeles y una cámara frontal Sony IMX471 de 16 megapíxeles con enfoque fijo y apertura del diafragma de 2.4. Aparte tenemos video en 8K, 4K, cámara lenta de 480 fps HD y 240 fps Full HD. Batería de 4500 mAh con una carga rápida inteligente de 65 watts. Aparte de la carga inteligente también tenemos una carga inalámbrica de 15 watts. Nos parece una de las mejores elecciones en su rango de precio. En el puesto 9 nos encontramos con el Moto G200. Por un precio entre 400 y 450 dólares contamos con un procesador Snapdragon 888, GPU Adreno de 660, viene con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, una pantalla IPS LCD de 6.8 pulgadas Full HD, con una tasa de refresco de 144 Hz, HDR10 Plus, un conjunto de cámaras traseras de 108 megapíxeles con una apertura del diafragma de 1.9 como principal, ultra gran angular de 13 megapíxeles con apertura de diafragma de 2.2 y 2 megapíxeles de profundidad, batería de 500 mAh con carga rápida de 33 watts. En el puesto número 8 encontramos al Poco F4, una marca que viene arrasando en ventas y no es para menos. Por los $400 aproximadamente te ofrece procesador de 7 nanómetros Qualcomm Snapdragon 870, GPU Adreno de 650, dependiendo de la versión que compres puedes tener de 6 a 8 GB de RAM y de 128 a 256 GB de almacenamiento. Una pantalla AMOLED Full HD con una tasa de refresco de 120 Hz con una batería de 4500 mAh y carga rápida de 67 watts, la que te garantiza 100% de la carga en unos 38 minutos. Cámara trasera de 64 megapíxeles con apertura del diafragma de 1.79, gran angular de 8 megapíxeles con apertura del diafragma de 2.2, macro de 2 megapíxeles con apertura del diafragma de 2.4 y una frontal de 20 megapíxeles con una apertura del diafragma de 2.45. En el puesto número 7 nos encontramos con el OnePlus Nord 2T. Por unos $380 contamos con un procesador MediaTek Dimensity 1300. Dependiendo de la versión tendríamos de 8 a 12 GB de RAM y de 128 a 256 GB de almacenamiento. Pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, batería de 4500 mAh con carga Superbook de 8000 watts. Superbook, para simplificar, es una tecnología que desarrollaron para mejorar la vida de las baterías y a su vez tener una carga muy rápida. Cámaras principales distribuidas en principal de 50 megapíxeles con apertura del diafragma de 1.8, angular de 8 megapíxeles con apertura del diafragma de 2.2, un lente monocromático de 2 megapíxeles con apertura del diafragma de 2.2 y una cámara frontal de 32 megapíxeles con apertura del diafragma de 2.4. Un dispositivo muy bueno que nos ofrece en esta ocasión OnePlus. En el top 6 nos encontramos con otro Poco, en esta ocasión sería el 4X GT. Bajamos un poco el precio, pero no por eso la calidad del dispositivo. Por unos $360 aproximadamente tenemos un procesador MediaTek Dimensity
8100 de 5 nanómetros. Contamos con una versión única de 8 GB de RAM y almacenamiento de 128 a 256 GB. Pantalla de 6 pulgadas Full HD con tasa de refresco de 144 Hz, batería de 5080 mAh, carga turbo de 63 watts, cámara principal de 64 megapíxeles con apertura del diafragma de 1.89, gran angular de 8 megapíxeles con apertura de 2.2, macro de 2 megapíxeles, apertura de 2.4 y una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura de 2.45. Un dispositivo excelente para todos los campos, de los más completos que tenemos en este top. En el top número 5 nos encontramos con un Honor 50 5G por unos $350 aproximadamente. Contaríamos con un Snapdragon de 778G, dos versiones, una de 8 GB de RAM y otra de 12, almacenamiento de 128 o de 256 GB, una pantalla de 6.57 pulgadas Full HD con tasa de refresco de 120 Hz, panel curvo, una batería de 4300 mAh, carga rápida de 66 watts, por los momentos un poco peor que los anteriores. Te preguntarás, ¿por qué está en el top 5? Te lo cuento. Tenemos cámaras traseras muy potentes, con una principal de 108 megapíxeles con apertura de 1.9, angular de 8 megapíxeles de apertura de 2.2, profundidad de 2 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y, si te parece poco, una cámara frontal de 32 megapíxeles, una auténtica bestia para crear contenido o si te gusta tomar fotos por doquier. A las puertas del podio, en el puesto número 4 nos encontramos al Realme Master Edition. ¿Cómo podemos hacer un top 10 sin añadir a los dispositivos Realme? Estos vienen arrasando con todo a su paso. Este dispositivo también es del año pasado, pero como mencionamos en el OnePlus 9, no ha envejecido para nada mal. Por unos 300 o 350 dólares tendríamos 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una pantalla de 6.43 pulgadas Full HD con tasa de refresco de 120 Hz, Snapdragon 778G, batería de 4300 mAh, cámara frontal de 32 megapíxeles y por la parte trasera tendríamos 64 megapíxeles con apertura de 1.8, UGA de 119 grados de 8 megapíxeles con apertura de 2.3 y macro de 2 megapíxeles con apertura de 2.4. Muy buen dispositivo a día de hoy y por su precio merecido este top 4. En el top 3 nos encontramos con el Redmi Note 11 Pro. Al igual que los Realme, los Redmi también han tenido mucho impacto en los teléfonos móviles en los últimos años, por lo que tenemos que mencionarlos en este top. Como suele ser habitual en los Redmi, tiene un precio bastante accesible. Lo podemos encontrar desde los $320 aproximadamente. Contaríamos, dependiendo de la versión, con 6 u 8 GB de RAM y 64 GB o 128 GB de almacenamiento. Un procesador Snapdragon 695, pantalla de 6.67 pulgadas Full HD con tasa de refresco de 120 Hz, una batería potente de 5000 mAh y una carga rápida de 67 watts. En el apartado de cámaras tenemos la principal de 108 megapíxeles con apertura de 1.9, gran angular de 8 megapíxeles con apertura de 2.2, macro de 2 megapíxeles con apertura de 2.4 y una cámara frontal de 16 megapíxeles con apertura de 2.4. Un dispositivo excelente y con muy buen precio. En el top 2, a las puertas y a nada de quedarse con el puesto número 1, nos encontramos con el Poco X3 Pro. Este teléfono móvil también es del año 2021, pero sigue siendo un excelente dispositivo. Considerado uno de los mejores Poco que ha salido en el mercado, por unos 250 o 270 dólares tendríamos una pantalla IPS de 6.67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Dependiendo de la versión tendrías 6 u 8 GB de RAM y 128 o 258 GB de almacenamiento, que esta se puede ampliar a 1 TB con una micro SD. Un procesador Qualcomm Snapdragon 860. Por las partes de las cámaras tendríamos 4 cámaras traseras distribuidas en principal de 48 megapíxeles con apertura de 1.79 AF, gran angular de 8 megapíxeles con apertura de 2.2 de 119 grados, macro de 2 megapíxeles con apertura de 2.4, profundidad de 2 megapíxeles con apertura de 2.4 y una cámara frontal
de 20 megapíxeles con apertura de 2.4. Aparte tenemos una batería de 5160 mAh con carga rápida de 33 watts. De lejos uno de los mejores dispositivos de este top 10. Tiene muy buenas características en todos los aspectos y es excelente opción calidad-precio actualmente en el mercado. Llegamos al final del top con el que consideramos el mejor teléfono calidad-precio del año 2022, el Realme 9i. Por unos 200 o 220 dólares tenemos 4 GB de RAM más posibles 5 GB de RAM virtual. Digo posibles porque va a depender del espacio que tengas libre de almacenamiento, del cual podrías tener entre 64 y 128 GB dependiendo de la versión. Contamos con un Snapdragon 680 GPU Adreno 610, pantalla de 6.6 pulgadas Full HD con una variación de tasa de refresco que va desde los 30 hasta los 90 Hz. Contamos también con una batería de 5000 mAh y carga rápida de 33 watts. Un conjunto de cámaras traseras con una principal de 50 megapíxeles con apertura de 1.8, profundidad de 2 megapíxeles con apertura de 2.4, macro de 2 megapíxeles con apertura de 2.4. y una cámara frontal de 16 megapíxeles con apertura de 2.1. Por este precio tenemos un dispositivo con muy buenas características y es lo que estamos buscando a fin de cuentas. Por bajo precio, el mejor rendimiento y calidad posible. Y ya estaría, este es nuestro top 10 dispositivos calidad-precio en el año 2022. Ya para despedir, nos gustaría que dejaras en los comentarios cuáles especificaciones te gustaron más de algunos de los dispositivos que mencionamos en este top. Sin más que añadir, muchas gracias por ver el video, hasta pronto.